Agradecemos a don Manuel Núñez y junto con eso tiene la palabra el público para hacer alguna pregunta a cualquiera de los tres expositores de la primera parte. Bueno, gracias. Una pregunta para don Lamberto Cisternas principalmente. En el análisis de estas nuevas disposiciones que nos van a aplicar, yo soy juez de familia en Viña del Mar, me tocó un caso en el cual había una mujer argentina, se da mucho aquí en esta zona, por la cercanía que tenemos con Mendoza, casada con un chileno y era de violencia intrafamiliar. Y en la audiencia ella se presenta sin abogado y el marido con abogado. Para la asignación de abogado a ella, me señala que no está en condiciones, no tiene trabajo aquí en Chile, no tiene ingresos y no estaba en condiciones de contratar un abogado particular. Entonces yo intenté derivarla a alguna institución y me señala, no, si ya fui a la municipalidad de Concón donde ella vivía y no me pueden atender porque no tengo ficha CAS. Entonces empecé yo a dudar con la asignación de un abogado gratuito. Finalmente intenté con una universidad que tiene un requisito un poco menor en cuanto al privilegio pobreza, pero noto que hay falencia en cuanto a la representación legal de personas que pueden estar en estas situaciones en el caso que me ocupan, ¿no es cierto?, de discriminación de género. Podría también haber algo, no sé, o alguna forma de poder solucionar esos temas, porque no podemos nosotros a las instituciones darle la instrucción de que atiendan si no, conforme a sus reglas, no pueden ser atendidas esas personas. Dos observaciones. La primera es que usted se ajustó estrictamente a las reglas de Brasilia y al protocolo, porque buscó y trató de darle una solución, y eso es lo que nos está pidiendo, ¿no es cierto?, este conjunto de instrumentos internacionales. Y lo segundo es que ciertamente existen falencias, y a propósito de esa contratación y de otras, nosotros podríamos, ¿no es cierto?, contactarnos con los organismos correspondientes para que bajaran los niveles de exigencia o tuvieran la posibilidad de admitir estos casos. Entonces, bueno, tomar nota de aquello, ¿no es cierto?, que nos permite favorecer a las personas que recurren a nosotros, no solo en el ámbito de las mujeres, sino que en el ámbito también de las otras personas vulnerables. Buenas tardes, una pregunta para la ministra, señora Andrea Muñoz. Cuando se habla de una perspectiva de género, eliminando categorías sospechosas o estereotipos, y referido específicamente en la perspectiva de género, mi preocupación, así como por no conocer demasiado el tema, es cómo podemos luchar contra estas categorías sospechosas, advertirlas, individualizarlas, sin caer en otra categoría sospechosa, que es la que pongo cuando pongo la perspectiva de género. No sé si me explico. ¿No estoy poniendo otro estereotipo para salvar el estereotipo? Bueno, yo creo que el riesgo siempre está, digamos, de ser parcial a la hora de fijar una determinada decisión que creemos afecta más negativamente a un grupo vulnerable, en este caso a la mujer. Pero yo creo que los casos en el fondo nos hablan solos, en definitiva, y por supuesto que yo creo que también yo no estoy recomendando abrazar una forma que no tenga ningún límite, ningún borde en la materia, pero yo por lo menos creo que efectivamente lo que yo traté de ilustrar con esos casos que son como más paradigmáticos, el campo algodonero o la mujer filipina, que demuestran que de alguna manera uno trabaja con preconceptos, con juicios anteriores que nos hacen mirarlo de una manera distinta. Yo creo que bajar esos cercos, bajar esas miradas ya ayuda. Ahora, el abanderizarse, entre comillas, para caer en una situación que efectivamente hace que el juez deje de ser imparcial, por supuesto que es un riesgo, pero que yo creo que tiene que ir siendo ponderado de acuerdo a los casos. No tengo una respuesta más categórica, no sé si el profesor a lo mejor puede ayudarme.
Yo quisiera destacar solamente dos ideas. La primera, con relación a la pregunta anterior de Sara, aquí hay dos alternativas. Entender que el Tratado Internacional no le da herramientas nuevas al juez, y la segunda alternativa, entender que el Tratado Internacional también es una norma que genera potestades por parte del tribunal y potestades también para la administración pública. En nuestra cultura legal, los tribunales a veces hacen justicia administrativa sin saber que hacen justicia administrativa. Cuando los tribunales del trabajo admitieron, y la Corte Suprema hace poco, que existía el procedimiento de tutela laboral, cuando hace poco se ha admitido la posibilidad de que un tribunal reconozca una relación laboral, allí donde la ley prohíbe la contratación de trabajo, lo que se ha hecho es generar una potestad en la administración que no está. No sé si me explico. Entonces, la pregunta metodológica es: ¿genera el tratado alguna atribución al juez? ¿Genera el tratado alguna atribución a la administración pública? Hay decenas de tratados que sí lo hacen. El convenio 169, por ejemplo, genera sin reforma legislativa la obligación de todos los órganos administrativos a consultar, previo a cualquier medida administrativa, todo acto que sea susceptible de afectar, sin modificación legislativa. La pregunta metodológica podría ser: cuando el juez le ordena a la Corporación de Asistencia Judicial la atención a una persona, ¿el juez está creando una obligación que no está en la ley, o bien el juez está constatando la existencia de una obligación que está en el tratado? Si uno toma la Convención para la Eliminación de la Discriminación en la Mujer, si uno toma la Convención de Belén do Pará, posiblemente existen razones que son derecho positivo para decir que la Corporación de Asistencia Judicial tiene la obligación legal, que no está en los decretos con fuerza de ley, en sus estatutos, pero que está en estos tratados internacionales. Y es lo mismo que se ha hecho, le voy a repetir, en materia laboral. Ese sería: en materia laboral, hoy día los jueces del trabajo son jueces de lo contencioso administrativo, son jueces de la función pública cuando aplican el derecho, digamos, del trabajo. Un juez de familia puede ser perfectamente un... Ahora, eso en la medida en que el remedio no sea peor que la enfermedad. Hace un par de años atrás, un juez de garantía en Santiago, a partir de una evidencia, cuál era que las personas privadas de libertad no acusadas, por lo tanto con el perfecto derecho a ejercer el derecho de sufragio, por razones de privación de libertad no podían ejercer el derecho de sufragio. La resolución del juez puede decir: a ver, venga al servicio electoral, ya no me acuerdo qué otro servicio, y ustedes me tienen que decir cómo van a garantizar que los jueces que dependen de mi jurisdicción, los internos que dependen de mi jurisdicción, van a poder ejercer el derecho de sufragio. El problema es que en ese caso la pregunta es: bueno, es una decisión que es incompleta, porque yo no le puedo dar el derecho de sufragio a los que dependen de la jurisdicción de ese tribunal de garantía y dejar sin derecho de sufragio a los otros privados de libertad. Pero en el caso que plantea usted, es perfectamente posible, como puro contencioso administrativo. Y en cuanto a la segunda pregunta, el gran peligro, yo me refería a una cara, digamos, a la cara quizá más brillante. El peligro de las categorías sospechosas es caer en aquello que la antropología ha llamado el esencialismo. Es decir, el esencialismo viene de la filosofía, entender que ciertas cosas poseen ciertos atributos que son, por el solo hecho de pertenecer a un grupo, X, la mujer es siempre débil y por lo tanto es, digamos, empíricamente imposible que el hombre sea el abusado, por poner los ejemplos más corrientes. La visión esencialista del indígena como una persona que cree en la propiedad comunal de la tierra. Esa es una visión esencialista. Hay pueblos indígenas completos que lo único que quieren es que bienes nacionales les demarque para que no se le meta el vecino en la puerta al lado. Por lo tanto, existe un peligro en adscribir esas categorías como categorías esenciales. Las visiones radicales entienden que esas visiones son esenciales, ¿no es cierto? Pero yo entiendo que estos instrumentos se pueden aplicar sin ser feministas, sin ser radical, ¿no es cierto? Son ley de la República. Buenas tardes. Tengo una pregunta para el señor Lamberto Cisternas. En primer lugar, muchas gracias por la presentación.
Me pareció que los instrumentos que usted mencionó y cuando se refirió específicamente a las categorías de discriminación arbitraria, me dio la impresión que no estaban incluidas la orientación sexual y la identidad de género. Y quería preguntarle si no le parece que eso es problemático en estos instrumentos, ya que la orientación sexual y la identidad de género también son factores que afectarían a la vulnerabilidad de la mujer iberoamericana, porque también hay mujeres que son lesbianas, bisexuales o cualquier otra orientación en la gradación posible, o que también son transexuales. Gracias. Lo que sucede es que tanto en las reglas de Brasilia como en el protocolo se enumeran algunas causas de vulnerabilidad, no están enumeradas todas. Y ciertamente están enumeradas aquellas que están más latentes, más presentes, con mayor habitualidad. De forma tal de que el aspecto que usted señala es perfectamente posible de ser colocado dentro de aquellas, ¿no es cierto?, que son causas de vulnerabilidad, si se constata en la práctica que así sucede, como ya sabemos que en más de algún caso ocurre. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para el señor Manuel Núñez. Respecto a los acuerdos reparatorios que mencionó que se dan en el caso de violencia intrafamiliar, respecto a la justaposición de bienes jurídicos a proteger en el caso de la mujer en relación al pueblo mapuche, en este caso, que no ¿cree usted que en este caso, como se refería, hay quizá una mirada algo moldeada, condicionada respecto al tipo de mujer a proteger, en sentido que todo esto que estas herramientas que está planteando, por lo menos, es de la mujer occidental? En este caso, en el caso de la mujer mapuche, hay un elemento cultural muy fundamental e importante que no es posible neutralizar a la mujer mapuche. Y claro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido frente a estos casos que hay límites como a nivel internacional, que son cuando la mujer sufre de violencia, por ejemplo, que es imposible transgreder, que es el caso de la prohibición de la tortura o el caso también de la vida. Entonces, ¿cómo se da en el caso ya de los tribunales, digamos, en la Araucanía, con el tema de la violencia intrafamiliar en el acuerdo reparatorio? Porque no hay como un lineamiento así como general, o sea, siempre hay esta discusión entre la mujer y que sea el pueblo mapuche. Bueno, yo esa pregunta quizá habría que hacérsela a un antropólogo, ¿no es cierto? Porque el condicionamiento cultural del sujeto es una cuestión de hecho que tiene que resolver el juez a la luz de informes antropológicos. En todo caso, la pregunta que plantea usted es una pregunta permanente para la Administración de Justicia. La regla de derecho es la siguiente, los tribunales tienen la obligación de reconocer las costumbres, de reconocer las tradiciones, de reconocer las instituciones, salvo, me estoy refiriendo a la regla del convenio 169, salvo en lo que ellas sean contrarios a los derechos humanos. En esto hay cortes que han entendido que la sumisión voluntaria a lo que en otras culturas constituyen actos de tortura puede ser una tradición tolerable en el marco del convenio. Admitir voluntariamente, por ejemplo, que se reciban los azotes para la Corte Constitucional de Colombia, ella ha entendido que ese castigo es un castigo lícito, tan lícito que debe ser reconocido luego por los tribunales con la cláusula non bis in idem. Si la persona ya recibió los azotes, no puede ser castigada por el Tribunal Nacional. Eso depende naturalmente, y aquí es importante la figura de las categorías esencialistas, de las condiciones del caso concreto, ¿no es cierto? Si yo digo, mire, la mujer en esta cultura posee por definición estas categorías, ¿no es cierto?, de fortaleza y que se puede enfrentar al hombre, esa yo creo que es una visión esencialista de las cosas, porque puede que para ese caso esa mujer corresponde y se comporte más bien con los cánones de la cultura occidental o no mapuche. Si es que forma parte de la cultura mapuche, porque en esto la práctica penal ha dado para todo. En algún momento alguna persona acusada de violación impropia
sostuvo la tesis de que en el pueblo mapuche las relaciones sexuales que estaban consentidas no era un acto de violencia, por lo tanto, cuando a partir del momento en que la mujer tiene su primera menstruación, sin importar si es mayor o menor de edad. Bueno, los informes antropológicos no estaban de acuerdo en eso y hubo muchos informes que dijeron que esa era una visión errada de la feminidad mapuche y que en eso no había correspondencia con la realidad. Como en este foro creo yo que lo más relevante es la metodología, yo creo que eso depende de los informes del caso concreto. Pensar que por categorías abstractas esa mujer es siempre fuerte o es siempre débil es huir hacia esas categorías esencialistas a las que me refería yo recién. Sí, buenas tardes. Dan algunos criterios como de la focalización en la corporación. No sé si me permite, digamos, porque aprovechando que hay varios jueces presentes, nosotros la focalización está en la página web de las corporaciones de asistencia judicial y es única a nivel nacional, pero varía según la materia. En materia laboral hay una focalización, en familia hay otra, y son establecidas en ciertos instructivos del Ministerio de Justicia. Quiero dar información más que defenderme, porque si hay algún error, bienvenido sea y precisamente avanzaremos hacia solucionarlo. Pero eso es más o menos lo que hay. Ahora, hay excepciones basadas en criterios de vulnerabilidad precisamente que queda en manos del asistente social como profesional encargada. Entonces, y ahí incluso se conserva la confidencialidad, no podemos cuestionar lo que dice el asistente social y además ese informe es confidencial cuando hay criterios de excepcionalidad, porque efectivamente en materia de familia la limitación en la focalización está dado por el puntaje en la ficha CAS. Y si no tienen, hay que hacer un formulario específico. Entonces, hay excepciones efectivamente que debe basar fundadamente el asistente social del respectivo consultorio y de hecho hemos atendido gente extranjera y hemos tenido recursos ante la Contraloría, la contraparte, diciendo que por qué hemos atendido a esa mujer extranjera que no es pobre, pero ha habido situaciones que tiene, ponte caso, 9 juicios, que además era extranjera, y eso ha sido una discusión que se ha dado. Pero quería agregar que también tenemos ciertas dudas. Por ejemplo, nosotros tenemos una carta de garantía de derechos y deberes que indica que cuando la persona, el cliente, no cumple con los requisitos, hay maltrato al abogado reiterado, etcétera, nosotros podemos renunciar al patrocinio y poder. Eso lo consulto, incluso. O sea, ahí nos damos cuenta, hay un procedimiento y todo para renunciar. Pero también nos hemos preguntado, ¿qué pasa si nosotros renunciamos? Esa persona que es la indefensión, no sé cómo ve usted eso, pero los criterios de focalización están y tiene excepciones, y si les va mal, digamos, a los magistrados y que les dicen que no en el consultorio, les ruego que nos comuniquen a nosotros, digamos, a la dirección de la corporación, o ver una fórmula de establecer la forma que las personas no quieren indefensión. Esa es como la opción. Pero el otro es eso. Etitas con el teléfono para que la llamen y sepa. Ya. Yo me llamo Marcela Leroy Barría y mi mail, no sé si quieren, es súper así, directorageneral@cajval.cl. No se mueve nada sin que yo sepa, no. directorageneral@cajval.cl. Pero ese es un tema, también lo tenemos ahora, y perdone que me explaye tanto, con los migrantes, los inmigrantes, hay muchos inmigrantes en materia de los centros de atención de víctimas. Tenemos que cambiar la mirada, cuestión que no ha sido fácil. Pero ya que es la oportunidad de conversar y de preguntar, pregunto cómo ven ustedes esto, por ejemplo, que nosotros renunciemos, porque puede ir a ser una mujer en estado de vulnerabilidad, incluso interseccionalidad de los derechos, que maltrata al abogado, y además nosotros por una cuestión de respeto profesional, etcétera, se considere, por ejemplo, una renuncia, o como Sanjama, ¿dónde la mandamos después? No sé. Gracias. A ver, no. Antes de hacerme cargo del problema de la renuncia, yo creo que hay un criterio que utiliza la Contraloría que es bien sabio, y no lo utiliza desde hace mucho tiempo, lo utiliza a propósito de un caso que afectó al Instituto Nacional de Derechos Humanos. La ley 20.405 del Instituto le dice que a este servicio público le corresponde la facultad de visitar los recintos donde las personas están privadas de libertad. La pregunta legal era si debía entenderse por recinto solo los bienes raíces o si los vehículos de carabineros eran recintos para los efectos de la ley.
La Contraloría en ese caso aplicó el estándar que es válido para todo este tipo de disputas, y es la interpretación, las leyes administrativas también deben ser interpretadas en conformidad con los tratados internacionales. Lo que dijo la Contraloría es, lo que hay que hacer es interpretar la palabra recinto dentro de la ley 20.405, en este caso con el convenio internacional pertinente, que era las convenciones para la prevención y el combate contra la tortura. Dijo, si este servicio público, la herramienta que tiene es para un fin, es una mezcla de interpretación teleológica con interpretación conforme. Si es para este fin, yo debo entender que tiene la atribución. Por lo tanto, volviendo a la pregunta inicial, si el servicio, la corporación, el servicio, instituto, como se llame, tiene una función, las funciones también deben interpretarse a partir de esta. Yo trataría de agotar siempre, por una parte, la interpretación conforme y por otra, la posibilidad de identificar que el mismo tratado le da competencias al servicio. Si en ese caso hay maltrato, en fin, del personal, en fin, esto es un poco como lo que pasa en los hospitales, no se le va a obligar a una persona a tener la única representación que le da en este caso el fisco, la administración descentralizada del Estado. Yo, de momento creo que no le veo problema a la posibilidad que siempre y cuando el procedimiento permita que la persona pueda actuar por sí, sin la asistencia del abogado y una audiencia, qué sé yo. Pero si el procedimiento no requiere para ejercer sus derechos, yo creo que en ese caso no debiera ser renunciable. Antes de terminar esta primera parte, quisiera en primer lugar hacer mención de algo que aparece con mucha claridad en este caso y que probablemente no va a aparecer en los otros casos de personas vulnerables. El tema del género nos demanda no solo en función de la atención al público, sino que nos demanda también en función de lo que sucede en nuestro interior, en el interior de la institución llamada Poder Judicial. Y en ese sentido es muy relevante todo lo que la colega Andrea Muñoz nos ha explicado respecto del plan que se tiene, ¿no es cierto?, pensado como para poder descubrir qué pasa en nuestro interior y qué podemos hacer para mejorar las cosas en esta perspectiva de género. Eso es lo primero. Lo segundo es contarles que tanto la señora Andrea Muñoz como yo estamos obligados a regresar a Santiago más temprano de lo previsto porque el Pleno determinó una actividad para hoy día a las 8 de la noche, a la cual tenemos que estar integrados. Entonces a lo mejor en la segunda parte no nos van a ver, lo cual, aparte de alegrarlos mucho, yo creo que no deben tomarlo ustedes como un insulto, sino que como una necesidad por la cual nosotros nos excusamos. Quiero reiterarles, a nombre de los tres panelistas, nuestros agradecimientos por la atención y la buena disposición que ustedes han tenido con nuestras intervenciones. Señor moderador. Sí. Bueno, como se van a retirar, tienen que retirarse a nombre de la Corte de Apelaciones como presidente. Quiero agradecerle a don Lamberto Cisterna y a la señora Muñoz que hayan elegido a nuestra Corte para justamente poder brindar este evento o exposición. Así que muchas gracias. Antes de continuar con la segunda parte de la presentación, los invito a un café en el hall de entrada de la Corte, pero previo a ese café, la excelentísima Corte Suprema va a entregar a esta Corte de Apelaciones una obra que es parte de una obra mayor que está expuesta en este momento en el Centro de Justicia, una pintura del pintor nacional Fernando Daza, llamada Los orígenes de mi patria surreal. Por lo tanto, previo al pasar al café, los invito al hall central a la entrega de esta pintura a la Corte de Apelaciones de Valparaíso.